¿Por qué demonios la máquina de espresso del CEO está siseando otra vez como el humidificador de Satanás? Murmuré, arrastrándome detrás del rack de servidores con una linterna en la boca y un plátano de 2 días en el bolsillo. Esa maldita máquina estaba conectada al mismo disyuntor que el sistema VAC del ala este. Algo que solo descubrí después del gran apagón provocado por Lattes en 2011. Nadie documentó eso jamás. Claro, nadie excepto yo documentaba nada aquí. Pero yo lo sabía porque recuerdo todo. Aquella mañana había comenzado como todas las demás durante los últimos 21 años. Yo, Miranda Gene Arkins, abriendo la puerta de la oficina a las 6:47 de la mañana, 23 minutos antes de la apertura oficial, con la llave de latón original que me dieron en 2002. La aceitaba 2 veces al año. Te sorprendería saber cuántos ejecutivos no pueden girar una llave si la cerradura chirría. Asumen que está rota, igual que su sentido común. El equipo de limpieza había dejado chicle en el fregadero otra vez. Alguien de producto dejó sushi en el mini refrigerador durante el fin de semana por accidente. La kombucha explotó. Técnicamente no era mi trabajo, no estaba en ningún contrato. Pero adivina quién raspó algas de un refrigerador inteligente con un calendario plastificado y una espátula de plástico. Esta chica. Algunos días me sentía como la versión humana de la cinta adhesiva. Yo mantenía todo unido en completo silencio. Me usaban exactamente de la misma manera, solo se daban cuenta de mí cuando algo se rompía. El CEO pensaba que yo todavía era recepcionista aunque mi tarjeta de presentación decía gerente de instalaciones y operaciones. Y mi bandeja de entrada tenía 3.200 correos urgentes sin leer de gente que no podía cambiar un cartucho de tóner ni para salvar sus vidas llenas de cripto. Empeoró cuando trajeron a esa nueva directora de recursos humanos, Hallie. Recién salida de la escuela de posgrado, toda dientes y tendencias. Una vez me preguntó dónde iba el enchufe de Ethernet. Le dije que en la pared, cariño, el mismo lugar hacia donde se dirige tu desempeño laboral. No se rió. Ahora, yo no soy ninguna gurú de TikTok, pero al parecer el 97% de la gente que escucha estas historias no se suscribe. Eso es como llegar a una comida compartida con las manos vacías y aún así irte a casa con recipientes de plástico llenos. Así que adelante, presiona ese botón de suscribirte. Mantiene las luces encendidas y la pequeña venganza fluyendo. Volviendo al desastre. Yo no fui a universidades elegantes. No usaba blazers que costaran más que mi camioneta. Pero yo conocía ese edificio. No como lo conoce un administrador de propiedades. No. Yo lo conocía como conoces a un perro viejo. Que tuberías gemían cuando iba a llover. Que termostato se volvía loco cuando la humedad llegaba al 70%. Donde la caja de fusibles crujía como una casa de muñecas embrujadas si la abrías demasiado rápido. Yo había mantenido a esa empresa respirando entre sobretensiones eléctricas, inundaciones de inodoros y 3 CEOs llenos de malas decisiones. Y simplemente lo olvidaron. Ningún reconocimiento, ningún bono, ninguna nota escrita a mano del consejo. Solo una vez, cuando me quedé hasta tarde para destapar personalmente el baño de mujeres después de que alguien dejara caer una credencial dentro. No preguntes. El viejo vicepresidente de finanzas me dio una barra de proteína medio comida y dijo, «Eres una santa, Mercy». Mi nombre es Miranda. En algún punto dejé de corregirlos. No intentaba ser la heroína. Simplemente creía en hacer las cosas bien. Ese contrato de arrendamiento, el que nos permitía ocupar un local en pleno centro por 1/10 parte del precio actual del mercado, yo lo negocié cuando ni siquiera lográbamos que un propietario devolviera una llamada. La empresa tenía 5 empleados y una máquina de fax sostenida con chicle. El fundador me preguntó si firmaría como codeudora. ¡Demonios! Yo simplemente puse todo el contrato a mi nombre. Nadie más tenía crédito en ese entonces. No me importó. Eran como familia. Y como la mayoría de las familias, eventualmente olvidaron quién mantenía las luces encendidas. ¿Alguna vez entras a una habitación que llevas décadas administrando y de repente te das cuenta de que nadie te nota a menos que la impresora se atasque o haya un ratón en la sala de descanso? Esa era yo. Invisible hasta que todo se iba al infierno. Entonces de repente yo era la abuela de todos y la conserje al mismo tiempo. Dios no lo permita si el aire acondicionado dejaba de funcionar. Entonces yo era la reina Miranda, salvadora del sudor. Así que sí, seguía pareciendo, silenciosa, competente, inquebrantable, como un mueble. Luego llegó ese lunes. Recursos Humanos envió un correo a todo el personal anunciando oportunidades de realineación estratégica, lo cual en lenguaje de Recursos Humanos es como un jefe de la mafia diciendo, «Ven a dar un paseo con nosotros». Sentí un frío en el estómago. Había visto a suficientes CEOs llorar en sus lates durante despidos como para saber lo que venía. Yo era la siguiente. Y no iba a llorar.
Ya había empezado a recordar cosas que ellos olvidaron que me debían. Y esta vez no iba a limpiar su desastre. La invitación llegó a las 4:58 de la tarde, justo cuando estaba raspando un burrito seco del vidrio de cobre. Asunto: sincronización rápida con recursos humanos. Sin contexto, sin advertencia, solo un evento en el calendario plantado en mi día como un excremento en un tazón de ponche. Entré a la mañana siguiente, puntual como siempre, usando mi cardigan gris con el agujero en el codo y una mancha con forma de Delaware. Ese cardigan había visto 3 CEOs, un incendio en la oficina y un baby shower sorpresa que terminó en divorcio. Era mi armadura. Hallie de Recursos Humanos ya estaba sentada en la sala de conferencias. Sonreía como una madrastra de película de la Lifetime. A su lado, un tipo de legal que nunca había visto antes. Cabello brillante, zapatos más brillantes todavía, y una carpeta que no dejaba de acariciar como si tuviera la cura del cáncer dentro. Miranda, gracias por venir, dijo Hallie con voz alegre. Queríamos tener una pequeña conversación de reestructuración. Esa palabra, reestructuración, golpeó más fuerte que un saco de martillos. Yo la había traducido para otros. Les había tomado la mano, cubierto sus turnos. Conocía ese ritmo de memoria. Primero venía la sonrisa, luego la carpeta, después la disculpa que en realidad no era una disculpa. Vamos en una nueva dirección, dijo ella. La miré fijamente. Esa dirección no resulta que me incluya, ¿verdad? Silencio. Luego el suave empujón de la carpeta cruzando la mesa. Dentro había un paquete de indemnización genérico con más burocracia que una escena del crimen navideña. 3 meses de sueldo. Cláusula de confidencialidad. Seguro médico hasta fin de mes. ¡Qué generosos! La carta ni siquiera tenía bien mi cargo. Me llamaban Miranda J. Hawkins. 21 años y todavía no sabían escribir mi nombre. Vamos a necesitar su credencial y sus llaves hoy, añadió el abogado con tono monótono. También cualquier propiedad de la empresa que esté en su posesión. Respiré profundo, una respiración capaz de agrietar paneles de yeso. Metí la mano en mi bolso y dejé la credencial sobre la mesa como una ficha de póker. Luego las llaves. Las 11, todas etiquetadas con mi propia letra desde 2002, de cuando me quedaba hasta tarde para reprogramar yo misma las cerraduras. ¿Están seguros?, pregunté, con los ojos clavados en Hallie. Ella parpadeó. Lo siento. ¿Estás segura de que quieren esto? Última oportunidad. Me dio esa cara de recursos humanos, comprensiva, insípida, falsa como la margarina. No es personal. Claro que no, murmuré mientras me levantaba. Solo recuerden algo. No pueden despedir lo que nunca entendieron. Salí antes de que pudiera incendiar el lugar con la mirada. El sol se sentía afilado en mi piel. La acera vibraba con ruido, pero yo estaba entumecida. No lloré. No frente a ellos. No después de 21 años limpiando sus desastres, arreglando sus máquinas, calmando a sus becarios durante ataques de pánico. Querían olvidarse de mí. Bien, pero olvidaron demasiado. No conduje directo a casa. Entré al estacionamiento de un Duncan, me quedé sentada en el coche con el motor apagado y llamé a Lenny. Lenny era el hijo de mi antiguo vecino. Creció cortando mi césped. Ahora es abogado inmobiliario, con un auricular Bluetooth pegado permanentemente a la cabeza y un tic nervioso cada vez que alguien dice arbitraje. Contestó al segundo tono. Miranda, ¿todo bien? No, dije, pero está a punto de estarlo. ¿Recuerdas ese contrato de arrendamiento que redactamos en 2002? Hubo una pausa, luego un silbido bajo. Oh, dijo. ¿Ese contrato? Sí. ¿Ellos lo saben? Sonreí por primera vez ese día. No una sonrisa cálida. Una peligrosa. Acaban de pedirme las llaves, dije. Así que creo que es hora de darles exactamente todo lo que pidieron. Mi casa olía a cera de limón y a viejas películas de guerra. Mi forma de mantenerme cuerda. Dejé mi bolso junto a la puerta, me quité los zapatos y caminé directo al armario del pasillo donde guardaba la carpeta por si intentan algo estúpido. Nunca pensé que realmente la abriría, pero aquí estábamos. La carpeta era de color rosa fuerte, etiquetada con marcador permanente. Contrato 2002 solo Miranda. La saqué con el mismo cuidado que usarías para desactivar una bomba. Dentro estaba el contrato de arrendamiento original, 7 enmiendas, un recibo de la alfombra que compré para el vestíbulo antes de que pudiéramos permitirnos muebles, y 3 notas adhesivas con dibujos del hijo del fundador, de cuando la oficina era solo una habitación encima de un local de comida tailandesa para llevar. Hace 21 años no podían conseguir un contrato de alquiler ni aunque su vida dependiera de ello. Sin crédito, sin ingresos, una computadora portátil y una línea de fax que hacía un sonido como un mapache moribundo. El fundador, Randy, estaba sentado frente a mí en un Denny's y dijo,
Miranda, si no firmas como codeudora, vamos a terminar trabajando desde mi garaje. Mi esposa me va a matar. Yo no firmé como codeudora. Firmé todo el maldito contrato yo sola, solo hasta que nos pongamos de pie. Él dijo. Nunca volvimos a tener esa conversación porque después de eso siempre fui yo quien renovaba el contrato. Yo quien trataba con el administrador de la propiedad, yo quien coordinaba las instalaciones del back, el reemplazo de las alfombras, el extraño olor en Suite B que resultó ser una ardilla muerta dentro del aislamiento. Nunca quitaron mi nombre del contrato. Ni siquiera lo pidieron. Me senté en la mesa de mi cocina, abrí una Diet Dr. Pepper y empecé a leer como si mi dignidad estuviera enterrada en alguna parte de esa letra pequeña. Página 12, sección 9b. La renovación del plazo del contrato requerirá notificación escrita del arrendatario no más tarde de 30 días antes de la expiración. Parpadeé. Lo leí otra vez. Luego revisé la fecha de expiración. 1 de agosto. Hoy era 3 de agosto. 2 días demasiado tarde. No habían renovado. Ni siquiera enviaron un correo. Ni una palabra del departamento legal. Ni una sola palabra de Hallie. Ni una sola llamada de pánico sobre zonificación o términos de renta. Estaban demasiado ocupados dándose palmadas en la espalda y jugando a las sillas musicales con los cargos que se olvidaron del plazo más importante en la existencia física de la empresa. Me recosté en la silla. Una sonrisa larga y lenta empezó a extenderse por mi rostro. La clase de sonrisa que tienes cuando te das cuenta de que el universo acaba de entregarte las llaves del reino. No era solo que me despidieron. Era como me despidieron. Como si fuera una mancha en una ventana. Como si yo fuera solo una mujer de mediana edad desechable con una carpeta llena de trivia obsoleta. Pero resulta que mi trivia manejaba todo el maldito edificio. Se olvidaron de que yo seguía siendo la arrendataria legal. Y ahora ellos eran ocupantes ilegales con máquinas de espresso. Tomé mi teléfono y empecé a deslizar la pantalla. La póliza de seguro todavía estaba a mi nombre. El contrato del back renovado el año pasado bajo mi correo directo. El servicio de limpieza solo aparecía porque yo enviaba dinero por Venmo al gerente una vez al mes bajo el fondo de frescura del edificio. Los servicios públicos estaban conectados a una cuenta empresarial que abrí con la ciudad en 2005. De cuando la electricidad se iba cada vez que alguien usaba el microondas y la impresora al mismo tiempo. Todo lo que importaba seguía pasando por mí. Podía advertirles. Podía enviar un correo, reenviar los términos del contrato con un asunto como, oigan, olvidaron algo. Pero eso no es lo que ellos habrían hecho si los papeles estuvieran invertidos. No. Si el zapato estuviera en el otro pie, ya estarían a medio camino de reemplazarme con un modelo más joven que no sabe cómo reiniciar el panel eléctrico sin buscarlo en Google. Así que cerré la carpeta del contrato. Serví otra Dr. Pepper. Y decidí, por primera vez en 2 décadas, cerrar la maldita boca. Que ellos sientan el silencio. Que encuentren el borde cuando caminen fuera de él. Que la máquina de espresso sea su primera pista. Porque ahora estaban invadiendo propiedad. Y yo tenía los documentos para probarlo. Me puse mis zapatos de iglesia para la reunión con el administrador de la propiedad. No porque necesitara verme elegante, sino porque hacían más ruido al caminar sobre el suelo de mármol. Quería que el mundo me oyera llegar. Thomas, el administrador de la propiedad, levantó la vista de su monitor cuando entré a su oficina en el 4º piso. Era el tipo de hombre que siempre olía a toner y tenía 17 resaltadores diferentes en su escritorio sin ninguna maldita razón. Miranda, dijo, sorprendido. No pensé que volvería a verte por aquí, dijo. Sonreí. Digamos que estoy aquí en calidad de legado. Inclinó la cabeza como un Golden Retriever confundido. Me senté, saqué mi carpeta y le entregué el paquete del contrato de arrendamiento. Original, con todas las enmiendas, todavía impecables. Incluso la nota adhesiva donde el fundador dibujó un burrito volador durante nuestra reunión de renovación en 2009. Quiero confirmar algo, dije. No se presentó ninguna solicitud de renovación por escrito antes del 1 de julio. ¿Correcto? Parpadeó y empezó a teclear como si el teclado le debiera dinero. No de parte de la empresa. No hay nada registrado en el sistema. Supuse que estaban mes a mes mientras resolvían un nuevo acuerdo. No habíamos recibido nada oficial. Asentí, tranquila como una lápida. Bien. Eso encaja porque según la cláusula 9b, se convierte en una tenencia mes a mes y no se recibe aviso. Thomas se recostó. Su silla crujió como una rodilla vieja. Técnicamente, sí, eso es correcto. Saqué otro documento de mi bolso, despacio y con toda intención. Era papel grueso, impecable, con membrete dorado en relieve. Me gustaría notificar formalmente la terminación del contrato de arrendamiento. Efectiva en 30 días.
Sus cejas se levantaron tanto que pensé que iban a pedir compensación laboral. Espera, ¿lo estás terminando? Sí. Como arrendataria registrada, ellos perdieron la ventana de renovación y ya tengo un nuevo inquilino alineado. Tragó saliva con fuerza. ¿Ellos lo saben? El nuevo inquilino era una startup de bienestar llamada Bloom Pulse. Todo jugos verdes y purificadores de aire artesanales. Jóvenes, llenos de dinero de inversionistas y desesperados por metros cuadrados en el centro para instalar su pared de sal del Himalaya y sus grifos de kombucha. Conocí a la fundadora el año pasado en un mercado de agricultores mientras compraba remolachas. Me ofreció 3 veces lo que valía el contrato actual. Thomas pasó una mano por su cabello cada vez más ralo. Esto va a ser un desastre. Desastre, dije poniéndome de pie, fue lo que ellos me dieron después de 2 décadas de lealtad. Me fui antes de que pudiera hacer más preguntas. De vuelta en casa abrí un documento legal nuevo en mi computadora portátil y empecé a llenar los espacios en blanco. Demandante, Miranda Gene Arkins. Demandado, ocupante actual, suite 201 a 221. Motivo del desalojo, falta de renovación del contrato de arrendamiento, incumplimiento material y subarrendamiento sin notificación. Descubrí que habían alquilado una oficina trasera a algún consultor de criptomonedas sin decírmelo jamás. Otro pequeño descuido. Lo presenté en línea a través del portal del condado. Pagué extra para que lo procesaran con prioridad. El correo de confirmación llegó a mi bandeja con un encantador sonido que me hizo sentir más joven que cualquier inyección de Botox. Luego, como si fuera un reloj, Recursos Humanos me escribió. Asunto: solicitud de confirmación de devolución de propiedad. Estimada Miranda, esperamos que se encuentre bien. Nos comunicamos para confirmar que ha devuelto toda la propiedad de la empresa, incluyendo documentación, llaves, credenciales y cualquier otro activo físico o digital perteneciente a nombre de la empresa. Por favor, responda para confirmar la finalización. Saludos cordiales, Hallie. No dudé ni un segundo. Hice clic en responder a todos porque sabía que a Hallie le encantaba copiar a media maldita empresa para parecer ocupada. Mi respuesta fue simple. Sí, incluyendo los que olvidaron que yo tenía. Presioné enviar y me recosté en mi silla. Ese edificio alguna vez significó algo para mí. Lo vi crecer desde paredes de yeso y un enredo de cables Ethernet hasta convertirse en algo brillante y pulido. Había comido más almuerzos en ese escritorio de recepción que en mi propia cocina. Había reído con los becarios. Había llorado cuando perdí a mi perro y alguien dejó flores para mí en la mesa de la sala de descanso. Pero el amor tiene límites. Y el mío se acabó 2 días después de que deslizaron esa carpeta sobre la mesa. No solo estaba cobrando justicia. Estaba recuperando todo. 2 mañanas después, estaba en mi sala llena de sol regando mi lirio de la paz con una mano y sosteniendo la carta certificada con la otra. Un sobre pesado, firma con tinta real, sellado con marcas del Tribunal del Condado y todo. Demandante: Miranda Gene Arkins. Demandado: nombre de la empresa, ocupante de la suite 201 a 221. Asunto: aviso de terminación y exigencia de desocupar las instalaciones. Mi nombre en negrita justo en la parte superior. Se sentía surrealista, como ver tu propio obituario mientras bebes café, excepto que en lugar de muerte era una resurrección. Una resurrección en pantalones de chándal y pantuflas ortopédicas, pero aún así. Al otro lado de la ciudad, el mismo sobre llegó a recepción alrededor de las 9:13 de la mañana. El administrador de la propiedad lo envió por correo prioritario y también mandó una copia por correo electrónico solo para asegurarse. Procedimiento estándar. Aviso de 30 días. El inquilino no ha renovado el contrato. Nueva ocupación programada. Amablemente desocupen o respondan a través de canales legales. El problema fue que la recepcionista ese día era temporal. Su placa decía Amber en bolígrafo rosa con brillo. Probablemente pensó que era correo basura. Lo tiró al contenedor de reciclaje entre una caja de barras King vencidas y una laminadora rota. Mientras tanto, arriba en el salón ejecutivo, el equipo de liderazgo estaba ocupado puliendo sus egos. Conversaciones sobre salir a bolsa, actualizaciones de marca. Uno de ellos estaba dando una presentación sobre disrumpir verticales, lo que demonios que eso significara. Más tarde vi la presentación en LinkedIn. Tenía una foto de archivo de una mujer riendo mientras comía ensalada y señalaba una pizarra. Innovador, sin duda. Estaban demasiado ocupados nadando en su propia sopa de ambición para notar que la marea se estaba retirando. Me senté en mi sofá releyendo el aviso, no porque dudara de la legalidad. Lenny se aseguró de que fuera completamente sólido. Solo necesitaba sentirlo. El peso. La consecuencia. Esto ya no era una simple pelea con recursos humanos. Era una bomba de tiempo envuelta en burocracia y atada con un lazo de cinta roja. Y yo había encendido la mecha.
Hubo un momento, quizá 20 segundos, en el que la culpa intentó abrirse paso. Ese edificio había sido mi segundo hogar. Yo había vendado sus grietas, calmado sus quejidos, lo había mantenido cálido y funcionando. Había visto anunciar bodas en esa oficina. Bebés nacer, romances florecer y luego implosionar con la misma fuerza. Alguna vez significó algo. Pero ahora solo era una caja llena de gente que pensaba que legado significaba lento. Así que doblé el aviso y lo deslicé en mi archivador justo detrás de mis papeles de divorcio y 2 multas de estacionamiento sin pagar que guardaba por puro deporte. Entonces mi teléfono vibró. Dan, el tipo de mantenimiento. Oye, ¿estás bien? Algo está raro por aquí. En recepción llegó un aviso del tribunal, pero nadie habla del tema. El lugar se siente extraño. Dan era de los buenos. Un tipo callado. Sabía cambiar un balasto fluorescente sin quejarse. Una vez me ayudó a sacar una zarigüeya del techo de la sala de descanso. Casi respondí estoy bien. Pero eso habría sido deshonesto. Así que escribí, estoy más que bien, Dan. Solo que por fin me están viendo. No respondió de inmediato. Probablemente todavía estaba procesando el chisme que empezaba a circular. Imaginé la confusión. Los ejecutivos asumiendo que la carta era un error o una broma. O tal vez culparían a algún proveedor. Eran buenos en eso, externalizando la responsabilidad como si fuera un servicio de limpieza. Pero la mecha ya estaba ardiendo. Y yo ya había alineado la caja de fósforos, la gasolina y el extintor lo suficientemente lejos como para que nunca llegaran a tiempo. La sala de conferencias en el bufete de Lenny olía a café quemado y ambición plastificada. Plantas falsas en cada esquina. Uno de esos pósters motivacionales que dicen éxito sobre la imagen de un alpinista a punto de morir. Lenny estaba sentado frente a mí con un traje azul de rayas finas que lo hacía parecer un muñeco de ventrílocuo nervioso. Pero sus manos estaban firmes cuando deslizó el documento final de transferencia del contrato sobre la mesa. Todo lo que tienes que hacer es firmar ahí debajo de arrendataria saliente y otra vez en la página 4 bajo parte autorizante. Dudó un momento con el bolígrafo en la mano. ¿Sigue segura con esto? Miré el papel. Limpio, clínico, frío como la sonrisa de Hallie. Inquilino entrante Bloom Pulse Inc. Fecha efectiva 31 de agosto 12 del mediodía. Términos de arrendamiento $12,800 al mes. Triple neto. Contrato de 5 años. Línea de firma Miranda Gene Arkins. Tomé el bolígrafo. ¿Ninguna duda? Preguntó Lenny. Solo que no lo hice antes. El bolígrafo raspó el papel como la hoja de una guillotina. Y así, de un momento a otro, 21 años de memoria institucional se transfirieron a un imperio de kombucha con un tablero de inspiración de Pinterest. Lenny suspiró. Voy a enviar esto al administrador de la propiedad esta misma tarde. El juez ya aprobó el desalojo. Recibirás aviso de publicación en 48 horas. Levanté una ceja. ¿Ellos tendrán 48 horas para desalojar? Asintió. Desde el momento en que el aviso llegue a la puerta. Sin apelación. Sin margen. Perdieron la ventana de renovación, subarrendaron ilegalmente y no respondieron al aviso de terminación. Tú les diste la cuerda. Ellos construyeron la horca. Salí de la oficina con una copia de los documentos firmados guardada con cuidado en una carpeta manila etiquetada cierre. No venganza. No desquite. Solo cierre. Porque eso era ahora. Un final limpio, quirúrgico, para 2 décadas de ser invisible mientras sostenía el techo. Más tarde esa noche me subí al coche y conduje hacia el centro. La ciudad se veía diferente de noche. Más brillante, más fría, como si todo estuviera cubierto de cromo y arrepentimiento. Aparqué frente al edificio y apagué el motor. Dejé los faros apagados y simplemente observé. Las luces seguían encendidas en las oficinas ejecutivas. Probablemente quemando miles de dólares en horas extra y sushi de catering. Hallie probablemente estaba preparando otra presentación interna sobre cultura corporativa. El CEO seguramente estaba en algún rincón practicando su discurso para inversionistas frente al espejo con un vaso de whisky en una mano y una mentira en la otra. Yo bebí un sorbo de mi café de gasolinera y bajé la ventanilla. El edificio estaba allí, despistado, silencioso, iluminado como la víspera de Navidad, y tan ciego como siempre ante lo que se avecinaba. Ese mismo edificio que alguna vez sentí como mío, ahora un extraño. Miré hacia la suite 221, la oficina de la esquina, mi antiguo escritorio, ahora ocupado por algún gerente de proyectos que cree que VAC significa buenas vibras y café. Sonreí, no por malicia, ni siquiera por alegría. Era la sonrisa de una mujer que observa cómo un tren de carga avanza lentamente hacia un hombre demasiado ocupado enviando mensajes como para escuchar lo que se acerca. No tenía ni idea de que a la mañana siguiente un alguacil del condado estaría pegando un aviso naranja fluorescente en sus puertas de vidrio. Que en 48 horas cada pizarra llena de ideas,
Cada silla de yoga, cada puff de la zona de innovación sería cargado en un camión de mudanzas mientras Bloompool se esperaba detrás con el dinero en la mano y el incienso listo. Me quedé allí hasta que las luces comenzaron a apagarse una por una. Luego conduje a casa. Ventana abierta. Viento en el cabello. Carpeta Manila en el asiento del pasajero. Y una clase de paz que no había sentido desde 2003. Más o menos cuando aprendí que la gratitud tiene fecha de vencimiento. Pero el apalancamiento. El apalancamiento se mantiene fresco para siempre. Exactamente a las 8:03 de la mañana, Hallie entró al edificio como un maniquí presumido de Macy's. Late de leche de almendras en la mano. Tacones beige resonando como una pista de aplausos que solo ella podía oír. Se detuvo en la recepción y le dedicó a la recepcionista temporal una sonrisa rígida. ¿Algún mensaje?, preguntó con entusiasmo. Amber parpadeó. Oh sí, algo raro en la puerta del CEO. Hallie puso los ojos en blanco. Probablemente asumió que era otra nota pasivo-agresiva del departamento de T. La semana pasada habían pegado un meme de Danny DeVito debajo del termostato después de que alguien nos subiera a 82 grados. A las 8:07 ya estaba en el segundo piso. A las 8:08 estaba frente a la oficina del CEO con la mandíbula abierta como una pitón en una parrillada. Aviso de desalojo naranja fluorescente. Laminado. Sujetado con una brida al picaporte. Firmado, sellado y entregado. Aviso para desocupar propiedad en incumplimiento del contrato de arrendamiento. 48 horas. Sacó su teléfono, los dedos temblando como si hubiera tomado demasiada leche de avena. Llamó a seguridad del edificio. Intentó despegar el aviso del vidrio, pero se mantuvo firme como el juicio final. A las 8:30 llegó el CEO sin afeitar, con un auricular Bluetooth en una oreja. Probablemente pensaba que entraba en otra mañana de aplastar el trimestre. En cambio encontró a Hallie caminando de un lado a otro, a todo el equipo de marketing mirando con curiosidad, y un documento legal sujeto a su puerta como una pantalla de fin del juego. Lo arrancó, lo leyó, parpadeó una vez, luego otra. A las 9:02 sonó su teléfono. Era Thomas, el administrador de la propiedad. Señor Altman, dijo Thomas con tono tranquilo y corporativo. Esto es para confirmar la ejecución de la terminación del contrato de arrendamiento. Fuimos notificados por correo certificado y correo electrónico hace más de 2 semanas. No recibimos respuesta. Asumimos que su silencio fue intencional. ¿Intencional?, ladró Altman. Claro, respondió Thomas. ¿Quién ignoraría un aviso legal de 30 días si no fuera a propósito? La sonrisa en su voz era audible. A las 9:10 comenzó el pánico. Los ejecutivos empezaron a llegar a la oficina uno por uno, cada uno reaccionando al papel neón como si fuera una granada activa. Recursos Humanos reunió una reunión de emergencia en la sala de conferencias de vidrio, donde la transparencia era más literal que metafórica. Bajaron las persianas hasta la mitad y luego se dieron cuenta demasiado tarde de que no llegaban hasta el fondo del vidrio. Todo el piso observó su colapso como si fuera un programa de telerrealidad. A las 10:15 alguien finalmente descubrió quién era la demandante. Hallie abrió su computadora portátil y revisó los documentos del tribunal escaneados que venían adjuntos en la copia del correo electrónico que habían ignorado. Allí estaba, claro como el día. Demandante, Miranda Gene Arkins. Espera, Miranda, susurró. Dan de mantenimiento, bendito sea, asintió solemnemente en la sala de descanso. Te dije que algo estaba raro. Mientras tanto, yo estaba en casa, en mi sala llena de sol. Te reposando. El gato en mi regazo. El teléfono vibrando como una colmena. Lenny fue el primero en escribir. Lenny, ya está hecho. Llamaron a seguridad del edificio. El alguacil llegará mañana. Eres una leyenda. Luego Dan escribió. Se ven como hormigas en un microondas. Estoy orgulloso de ti. Después el blog local de negocios publicó un titular. Empresa tecnológica del centro desalojada en una disputa de arrendamiento. Fuentes internas insinúan un colapso por mala gestión. El artículo no mencionaba mi nombre directamente, pero la sección de comentarios completó los espacios. Alguien subió una foto borrosa del aviso de desalojo. Otro comentó, ¿no tenía su gerente de oficina como 20 años allí? Alguien más respondió, pero ella sabía dónde estaban enterrados todos los cuerpos. Bebí mi té. Todo había estado enterrado bajo tareas ingratas y trabajo invisible durante 2 décadas. Nadie me dio flores en el día del personal administrativo. Nadie notó cuando me quedaba hasta las 9 de la noche reiniciando el router con un bolígrafo. Pero ahora sí estaban prestando atención. Solo que no sabían que este ni siquiera era el acto final. Todavía no. La llamada llegó a las 7:42 de la tarde. Yo estaba a mitad de organizar mi estante de especias, en orden alfabético, por supuesto. Una mujer necesita orden en algún lugar de este mundo sin Dios.
La pantalla se iluminó con un nombre que no veía desde el día en que olvidó el mío en la fiesta de Navidad. Altman, Nathan, CEO. Dejé que sonara 2 veces. 3 veces. Contesté en la cuarta. Habla Miranda. No perdió tiempo. ¿Qué demonios está pasando? No puedes hacer esto, rugió, con la voz quebrándose como un adolescente atrapado con un vapeador. Lo puse en altavoz, me serví una copa de vino y me apoyé en la encimera como si estuviera acomodándome para ver mi comedia favorita. Porque, en realidad, lo estaba. Claro que puedo, dije, tranquila como nieve recién caída. Y lo hice. Lee tu contrato de arrendamiento. Estás desalojando a toda una empresa. ¿Tienes idea de cómo se ve esto? La junta directiva está en pánico. La prensa está rondando como buitres. Nuestros inversionistas. Lo interrumpí con un suspiro. Nathan, déjame detenerte ahí. Despediste a la persona que tenía las llaves. Todas ellas. Del edificio, de lo legal, de la memoria operativa. Ni siquiera preguntaste quién firmó el contrato de arrendamiento. Asumimos que era. Ese es el problema, dije. Asumiste todo. Sobre mí, sobre la empresa, sobre lo que yo valía. Hubo silencio al otro lado. Una respiración pesada. Probablemente su presión arterial escalando el monte de la estupidez. Nos tomaste por sorpresa, dijo, intentando adoptar el papel de víctima. No, corregí. Yo respondía que me tomaran por sorpresa. La diferencia es que yo venía preparada. Abrí mi correo electrónico. Redacté un nuevo mensaje dirigido a CEO y copié legal, a Hali de Recursos Humanos y, solo para darle sabor, también a Dan de Mantenimiento. Dan merecía el espectáculo. Asunto, propiedad de la empresa como solicitaron. Cuerpo. Adjunto el contrato de arrendamiento original completo incluyendo todas las enmiendas, cláusulas del arrendatario y las violaciones de subarrendamiento que no revelaron. Como solicitaron confirmación de que devolví todos los documentos de la empresa, consideren esto el cumplimiento de esa solicitud. Adjunto. Terminación de contrato MJH firmado PDF. Presioné enviar mientras Altman seguía respirando con dificultad en el teléfono. Esto no va a quedar así, gruñó finalmente. La junta directiva va a... Harán lo que siempre hacen, dije girando el vino en mi copa. Protegerse a sí mismos. Tal vez te arrojen a los lobos si tienen suficiente hambre. Pero no me llamarán a mí, porque yo tengo los documentos y Bloom Pulse ya transfirió los primeros 2 meses de renta. Eso lo dejó en silencio. Continué. Y solo para aclararlo, no traicioné a la empresa. Solo dejé de cargarla sobre mi espalda. La línea permaneció en silencio unos segundos. Luego se cortó. Exhalé. No sonreí. No me burlé. Solo me quedé allí, sintiendo como el peso de los años se deslizaba de mis hombros como pintura vieja durante una tormenta. Los nuevos inquilinos del edificio estaban programados para empezar a mudarse el lunes siguiente. Bloom Pulse incluso había mandado imprimir una pancarta de bienvenida y todo. Tu energía empieza aquí. No es exactamente mi estilo, pero pagaron a tiempo y sabían leer un contrato de arrendamiento. Mientras tanto, el viejo equipo estaba desesperado intentando encontrar un espacio temporal que no fuera una sala de conferencias en un centro comercial o el condominio ridículamente caro del CEO sin wifi funcionando. Levanté mi copa hacia la cocina vacía. Por los finales. Por el apalancamiento. Por ser subestimada hasta que ya era demasiado tarde. Querían que devolviera la propiedad de la empresa. Yo simplemente la devolví con intereses. Para la mañana del viernes, la empresa estaba en modo pánico total, lanzando intentos desesperados a cada propietario comercial en un radio de 10 millas. Corría el rumor de que incluso intentaron sobornar a Thomas, el administrador de la propiedad, con entradas para conciertos y promesas de oportunidades de gestión de reputación. Supuestamente uno de los ejecutivos hasta le ofreció una alianza fundadora de bienestar, lo que sea que signifique esa tontería. Demasiado poco, demasiado tarde. El contrato con Bloom Pulse ya estaba firmado, notarizado y enmarcado en la nueva oficina de su fundadora. Suite 221. Ella ya estaba eligiendo el papel tapiz, algo con hojas de eucalipto y afirmaciones positivas. La empresa tecnológica, mientras tanto, fue desalojada como una casa de fraternidad que olvidó pagar el alquiler durante un semestre. El lunes por la mañana llegó como un piano cayendo desde el 10º piso. Yo estaba sentada en mi porche con una taza de café negro y una vieja radio portátil tocando rock clásico mientras el caos se desarrollaba 4 cuadras más allá. El cielo estaba azul. Los pájaros cantaban. En la sexta calle, los antiguos favoritos del centro estaban sacando sillas Herman Miller y cápsulas de café Keurig medio vacías hacia una camioneta UAU alquilada con una luz trasera rota. Hali llevaba gafas de sol del tamaño de su ego y gritaba a su teléfono como si estuviera negociando la paz en Medio Oriente.
Alguien había pegado una hoja de papel de impresora en el camión que decía reubicación estratégica. Buen intento. Se reunió una multitud. La gente filmaba. Y entonces vino la silla. Altman, con traje color canela, manchas de sudor y la cara roja, perdió completamente el control. Una silla plegable salió volando de sus manos y golpeó el costado de la UAUL con un golpe hueco que resonó entre los edificios como un símbolo triste. Alguien publicó el video con el texto: cuando el karma de tu oficina te golpea más fuerte que tus planes de salida a bolsa. 3 horas después llegó a la portada de TechSlam, luego a Fall Wall y finalmente a Cringe Buy. Los comentarios fueron brutales. Lo desalojaron o simplemente le desenchufaron el ego. Lanzar sillas equivale a liderazgo bajo presión. Alguien puede decirle que arrojar muebles no cambia las leyes de zonificación. De vuelta en casa, alguien llamó a mi puerta. Era un mensajero sosteniendo una canasta envuelta en celofán, fruta orgánica, té de lavanda, un pequeño frasco de gomitas de cúrcuma. Encima, una nota con letra ondulada. Miranda, gracias por el espacio y por la historia. Vamos a cuidarlo bien. El equipo de Bloom Pulse. Me reí, una risa real, profunda, desde el estómago. La primera en mucho tiempo. Coloqué la canasta sobre la encimera de la cocina, me serví una copa de sangría y caminé hacia el pasillo. Allí, en la pared junto a mis fotos familiares y mi primer cheque de pago enmarcado de 1981, había un pequeño gancho de latón. Abrí el cajón y saqué lo único que había guardado. Sin placa, sin ceremonia, solo metal y memoria. La llave original de la oficina. La colgué como un trofeo. No porque ahora abriera algo, sino porque alguna vez abrió todo. Y ahora cerraba el capítulo exactamente como yo quería. En silencio. Legalmente. Para siempre.